Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Las Edades del Totalitarismo, como siempre de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy, como recién comentábamos fuera de micrófono, por lo menos en esta serie de programas que hemos hecho, que muchas veces invitan al pesimismo, empieza a haber también de vez en cuando alguna nota de luz, y es un poco el tema de hoy, ¿no? A pesar de que también tiene muchas sombras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, a ver, fue tan devastador lo que dejó la Shoah y la Segunda Guerra Mundial, que se volvió inevitable pensar en términos universales los derechos de las personas. Eh, Cuando termina la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas, que vino a reemplazar ese experimento fallido que fue la Liga de las Naciones. Una de las cuestiones era, bueno, cómo evitar nuevos genocidios y nuevas guerras. Y también hay que tener en cuenta que cuando se empieza a discutir esta Declaración de los Derechos Humanos, comenzaba la Guerra Fría. De modo que acá vamos a encontrarnos con algunas discusiones que son interesantes. Ya han pasado más de 70 años de esta declaración, pero que ha dejado una huella muy interesante a lo largo de los años. Primero tengamos en cuenta que es una declaración, no es un pacto, no es un tratado, con lo cual no había una obligación de cumplirlo. Esto era uno de los temas en discusión, pero vamos a adentrarnos un poquito en esto. Dentro de Naciones Unidas existe el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, que crea la Comisión de Derechos Humanos, y esta comisión nombra a 18 países para hacer un borrador de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Acá vamos a encontrar a Australia, Canadá, Bélgica, Bielorrusia, aclaro, la República Socialista Soviética de Bielorrusia, Uh-huh. Chile, China, Egipto, Francia, India, Irán, Líbano, Panamá, el Reino Unido, la Unión Soviética, es decir, aparte de Bielorrusia existía la Unión Soviética, Uruguay, Estados Unidos, Filipinas y Yugoslavia. Es decir, había 18 miembros en esta comisión y que empieza a funcionar en enero de 1947. Como toda comisión, tiene largas discusiones y tiene que atender perspectivas muy diferentes. Es decir, acá había quienes cuestionaban la universalidad del concepto de derechos humanos, había miembros o entidades académicas o ONGs que planteaban que los derechos universales no tenían una universalidad, sino que este era un concepto etnocentrista del mundo occidental, de las democracias occidentales, por lo tanto no era aplicable al resto del mundo. Y aquí hay que señalar que esta idea sigue bastante vigente en muchos países que incluso son miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Pero bueno, la idea es que se tomaron varias ideas con respecto a lo que podía ser un consenso básico en torno a los derechos humanos. Hubo varias reuniones de esta comisión y acá vamos a encontrar que va a haber dos países que sobre todo se van a negar a que esta declaración tenga aspectos operativos, es decir, que no sea un tratado, con lo cual hubiera cláusulas operativas, ni tampoco un tribunal internacional, y estos dos países van a ser la Unión Soviética y Estados Unidos. Ellos inmediatamente dicen que no, que esto tenía que ser una declaración, que con el tiempo se iban a dar las condiciones para algo más, pero que en principio bastaba con una declaración. ¿Por qué esto? La postura de Estados Unidos tiene que ver con que nunca quisieron limitar su soberanía. De hecho, Estados Unidos no formó parte de la Liga de las Naciones justamente por ese criterio, ni está en el Tribunal Penal Internacional de La Haya justamente por ese criterio, para no limitar su soberanía nacional. En el caso soviético tenía que ver más con el contenido operativo que se le podía dar a esta declaración, porque
La declaración habla de la libertad de cultos, de la libertad de movimiento, la libertad de expresión, con lo cual entendían que si había algunas cláusulas que se volvían operativas, les iba a jugar en contra. Algunos países que se pusieron muy duros con respecto a la posibilidad de hacer un pacto, es decir, que tenga una consecuencia. El Reino Unido, por ejemplo, fue muy taxativo en esto, decían era todo o nada, finalmente, bueno, terminan aceptando la idea de que sea solamente una declaración, pero el Reino Unido se puso muy duro con este tema, junto con Australia, en el sentido de que tenía que tener consecuencias. Finalmente lo que va a primar es la idea de que solo sea una declaración. Eh, Hubo países que, por ejemplo, China trató de darle un enfoque mucho más universal desde la filosofía, sobre todo desde la filosofía confuciana, porque decían que esta Declaración de Derechos Humanos tenía una impronta de la filosofía occidental y de la tradición judeocristiana. Entonces decían, bueno, a ver, tenemos que universalizarla y buscar otras corrientes de pensamiento a que le enriquezcan, lo cual hizo que esta declaración fuera mucho más amplia en su criterio. Y finalmente, en la Asamblea General que se reúne en París el 10 de diciembre de 1948, ahí se acepta. Va a haber 8 países que se abstengan en la votación, es decir, no va a haber votos negativos, pero va a haber abstenciones. Y las abstenciones van a venir, y esto no es casual. Uno va a ser Arabia Saudí. ¿Por qué Arabia Saudí? Porque una de las cláusulas hablaba de la libertad religiosa, y sabemos que en Arabia Saudí no hay libertad religiosa ni posibilidad de conversión de una persona del Islam a otra religión. Con lo cual, ahí ya Arabia Saudí estaba poniendo una observación. Otro país va a ser Sudáfrica. ¿Por qué? Porque estaba ya vigente el régimen del apartheid. Es decir, que ya tenía un sistema de segregación racial, con lo cual, con bastante anticipación, veía que las Naciones Unidas iba a ser un foro muy importante para que se desmoronara el apartheid, cosa que se logra recién en los años 90, pero Naciones Unidas fue muy activa en ese tema. Y los otros 6 países que se van a abstener son la Unión Soviética, la República Socialista Soviética de Bielorrusia, la República Socialista Soviética de Ucrania y 3 países que eran parte de Europa Oriental, que van a ser Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia, que ya tenían regímenes del socialismo real. Es decir, que desde distintas perspectivas no se atrevieron a decir no a la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que dijeron, bueno, nos abstenemos por distintos motivos. Es decir, hay distintas versiones respecto a esto. La representante de Estados Unidos en estas discusiones fue la viuda del presidente Franklin Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Y ella decía que la Unión Soviética se había opuesto porque la Declaración Universal de Derechos Humanos contemplaba la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de movimiento de las personas, que fue una de las primeras que se restringieron en el bloque soviético, entonces que por eso se habían opuesto. El argumento oficial de la Unión Soviética y los países de Europa Oriental es que en realidad lo que había ocurrido en los países del socialismo real es que ya no había problemas de derechos humanos porque había una simbiosis total del Estado con los ciudadanos, por lo tanto no había más violaciones de derechos humanos y consideraban que esto no les afectaba a ellos, ¿no? Una discusión bastante extraña, por cierto, pero que de esa manera intentaron salirse un poco de la cuestión. Lo interesante es que más allá de que en ese momento no fue operativa la declaración, sí va a ser el puntapié inicial para una serie de instrumentos jurídicos internacionales, muchas veces de carácter regional, que sí se van a apoyar en esta declaración y muchas veces esta declaración
fue incorporada en varios textos constitucionales. De modo que, si bien en un principio no fue operativa desde el punto de vista jurídico, sí con el tiempo se va a convertir en una referencia ética importante y como un fundamento para posteriores tratados internacionales. Uh-huh. Realmente es interesante porque ver los tejes y manejes y cómo se han llevado a cabo, ¿no?, para consensuar. Es que me imagino que una declaración de este tipo hoy en día yo creo que sería inviable, y eso que ya no existe la Unión Soviética, pero existen los grupos de oposición a los derechos humanos que están todos en el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, incluso dirigiéndolo, pues están presentando una batalla muy fuerte a lo que decías al principio del etnocentrismo, ¿no? Pero aquí cuando se habla de la universalidad, más allá del lenguaje o de la filosofía, están los hechos concretos. Está claro que en China, por ejemplo, no hay democracia. Pueden disfrutar de un cierto capitalismo, pero no de elegir a otro partido que no sea el partido único. Y ese tipo de historias creo que incluso se querían incorporar el tema de la democracia y los derechos civiles, digamos, de alguna manera, pero que los participantes en la comisión de parte de la Unión Soviética se oponían, ¿no? Sí, así es. A ver, había un ambiente de unanimidad en cuanto al repudio al régimen nazi y al fascismo en general, y en cuanto al horror que había significado la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que, tal como decís, hoy sería imposible hacer una declaración de ese tipo, porque no hay un hecho que unifique a todos los países en su repudio. En ese momento sí, y además tengamos en cuenta que ahí estaban, en esa comisión estaban los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los 5 ganadores de la guerra. Y Naciones Unidas nace como la alianza de los países que habían vencido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había una suerte de legitimidad del concepto de los derechos humanos, sobre todo lo que habíamos hablado en otro momento, a partir de Lemkin, con la idea de tipificar el genocidio, los crímenes en masa, los tribunales de Nuremberg. Entonces, como que era muy difícil en ese momento oponerse frontalmente al concepto de la universalidad de los derechos humanos. Entonces, como que, había que buscar algún camino alternativo para decir, bueno, sí, pero no tanto, ¿no? Hoy, claramente sería muy difícil llegar a un consenso tan amplio. Uh-huh. Bueno, un consenso acaba que tampoco hay que exagerar, porque esta declaración de la independencia es un poco semejante al derecho de la Constitución estadounidense, que dice que uno tiene derecho a perseguir la felicidad, pero no necesariamente alcanzarla, ¿no? Es decir, exacto. Aquí se dice que este sería el camino lógico y mejor para la humanidad, pero como no hay obligación de acatarlo, tampoco hay que tirarse los pelos, ¿no? Algo así. Te agradezco, Ricardo, estas notas, y aparte te digo, dentro de lo que hemos hablado, pues aunque esto no sirva para mucho, por lo menos ha puesto una declaración, algo para que los niños en los 80 años siguientes estudiaran en las escuelas que el ser humano, si se lo propusiera, puede hacer algunas cosas por mejorar la situación. Y nos oiremos la próxima semana, si te parece bien. Así es. Bueno, muchas gracias y un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarat.